Tata tiene. Bueno. Entonces hay aquí un grupo más o menos de 5 a 6 músculos que intervienen en la extensión del carpo y de los dedos. Bueno, yo creo que este trabajo ya se lo hizo, ya lo hicimos en la semana pasada. Pues ayer teníamos que terminar esa disección, pues, ya les había comentado, son disecciones largas, se las realizó con los estudiantes que asistieron al anfiteatro, lleva mucho tiempo, ayer había que ingresar en la tarde, pero tenían los estudiantes de zootecnia prácticas, y entonces no pudimos aprovechar ese espacio, y nos tocó dejar un trabajito incompleto ahí, sobre todo en la parte de la irrigación y de la inervación, pero tenemos otras extremidades diseccionadas ya, y entonces trataremos de ir mirando a ver cómo estamos en el tiempo, si avanzar un poquito con esta disección, y otros grupos pues van a revisar las disecciones que ya están terminadas. Bien, entonces eso es lo que quería comentarles. Uno de los primeros músculos, digamos, de los más voluminosos que tiene este grupo, que son los músculos antebraquiales craniolaterales. Esta es la parte lateral. Subamos un poquito para ver el epicóndilo lateral del húmero, que es interesa también conocerlo. La letra A representa a ese músculo, a esa estructura ósea, que es el epicóndilo lateral del húmero. Palpable fácilmente. Tanto el lateral como el medial se los puede palpar. Entonces es para observar que casi la mayoría de estos músculos craniolaterales tiene su origen en este epicóndilo lateral, o sea, en la letra A. La mayoría, no todos, pero sí la gran mayoría de músculos tendrán su origen ahí. Entonces, el primer músculo, digamos, el más craneal de este grupo de músculos es el músculo extensor carporadial. Ese es el extensor carporadial, o si quiere usted lo puede llamar extensor radial del carpo. ¿Sí? Ahí no hay dificultades en que usted anteponga uno de los nombres entre radial y carporadial. Pero si no le podemos decir radial del carpo extensor, ¿sí? No podemos darle esa nominación a ese músculo. Entonces, una opción es el músculo extensor carporadial y la otra es extensor radial del carpo. Es como usted se quiera acomodar a la nomenclatura. Bueno, entonces es el número 7. ¿Sí? Otra cosa que tienen en común este grupo de músculos, en la mayoría, es su acción. Ya habíamos dicho que es extender el carpo y extender las falanges o los dedos. La otra es la inervación. Todo este grupo de músculos craniolaterales están inervados por el nervio radial. ¿Sí? El nervio radial inerva también a los músculos extensores de la articulación del codo, y ahora también inerva ese nervio radial a los músculos extensores del carpo y de los dedos. Bueno, entonces le hago el recorrido a ese músculo. Este es el músculo extensor carporadial. Es importante localizar este músculo, porque craneal a este músculo, craneal aquí, ya sabemos que el actor sacó nervios, sacó arterias, sacó venas, entonces no la tenemos aquí, pero craneal este músculo, en todo este borde, por donde estoy haciendo el recorrido con la flecha, está la vena cefálica. La vena cefálica, quizás más adelante podamos observar en otras imágenes, si no ya la miraríamos en la disección. La vena cefálica es un sitio de elección que tiene el médico veterinario dedicado a los pequeños animales para la extracción de muestras de sangre, para canalizar y
también depositar ahí líquidos que son por vía intravenosa para hacer una anestesia general, una tranquilización intravenosa. Entonces es una vía muy interesante, fácil de hacerla. Ya habíamos dicho que la otra es la vena yugular externa. Entonces ahora tenemos ya otra vía que es la vena cefálica. Bueno. Entonces, este músculo extensor carporadial es un músculo extenso, es un músculo largo, que tiene su origen en la cresta supracondílea lateral del húmero. ¿Sí? Y la inserción de este músculo, del músculo extensor carporadial, bajemos un poquito la imagen a ver si, bueno, no ayuda mucho, mire, hasta ahí llegó. No podemos ver el tendón de este músculo. Mire, aquí lo vemos, la parte carnosa. A ver, veamos, vamos con otra imagen, tal vez, que tenga mayor recorrido. Bueno, aquí sí nos cambia completamente la visión. Y nos presentan esta disección. No tenemos un puntico de referencia. No tenemos como un punto de referencia aquí. Si la ponemos ahí, peor. Entonces estamos probablemente con los músculos del brazo. A ver, busquemos un referente. Lesión craneal del codo izquierdo. Veamos si tenemos los números por acá. No tiene esa gráfica. Entonces no sería muy... Por aquí creo que aparece. Ahí está. Bueno, entonces estamos con el músculo braquial, el bíceps braquial. El número 2. Entonces esto es brazo. Bajemos un poquito más. Estamos con el 7 y el 6. A ver. El 7 debe ser el extensor carporadial. Ya es de otra vista. Mire todo lo que cambia. Bueno. De todas formas no ayuda mucho. El 7 es el músculo pronador redondo. El 8 es el músculo flexor carporadial. Entonces, a ver. Músculo extensor carporadial. Extensor carporadial es el número 9. Número 9. Entonces, este de aquí, mire. ¿Sí? Igual no es una imagen que ayude mucho. ¿Sí? No es una imagen que ayude mucho. Busquemos otra mejor. Que sea más fácil entenderla. Veamos con esta, a ver. Yo creo que esta es como la más opcional, tal vez. Es la que estábamos revisando anteriormente. Aquí está, mire, el músculo extensor carporadial. Lo que queríamos ver era mirar sus terminaciones, cómo está su tendón, y no hay, mire. Hasta ahí llega la imagen. Queríamos ver su inserción. Sigamos explorando otras imágenes. Y las tenemos. Aquí está mejor, ¿sí? Este está mejor, aunque por una vista craneal hubiera sido más como llamativa ahí para ver. No vemos muy bien su tendón, mire, hasta aquí lo observamos el tendón del músculo extensor carporadial. Recuerde que aquí en esta parte están los surcos del radio, ¿sí? De los que habíamos hablado. El surco central, el surco medial, el surco lateral. Mire cómo
estos tendones de estos músculos pasan por esos surcos, ¿sí? Para que se mantengan ahí en esa posición y no se desplacen los tendones, porque eso puede pasar también. Miren, un accidente, este tendón de este músculo extensor digital lateral puede salirse de ese surco. Entonces, pero aparte de eso, de los surcos también hay otras estructuras anatómicas que ayudan a fijar estos tendones. Bueno, entonces la inserción del músculo extensor carporadial está en la segunda y en el tercer metacarpiano. Ahí ese ¿Sí? peso no lo toqué la droga cuando le ¿Puedes repetir, por fin? No logré escuchar muy bien. Bueno, por favor, por ahí hay un micrófono que está abierto. Si Alexander, tienes el micrófono Ahí encendido. le cogí y le di dos. podemos cerrar el micrófono, por favor. Listo, ya. ¿Sí? Bueno, estamos tratando de ver cómo el tendón de este músculo extensor carporadial realiza su inserción, ¿sí? Pero no es buena, hasta aquí lo vemos muy bien. Mire, este es el tendón. Si subimos un poco más la imagen, veremos el músculo, aquí está. Este es el músculo extensor carporadial. Entonces la inserción del extensor carporadial está en el segundo y tercer metacarpiano, ¿sí? Ahí va a terminar este músculo extensor. Entonces, su acción, ya sabemos, es la de extender el carpo. Como llega solamente hasta los huesos metacarpianos, entonces la acción de ese músculo será de extender la articulación del carpo. Esa será su acción. Y la inervación, ya habíamos dicho, es el nervio radial. Bueno, entonces ahora vamos con otro músculo de este grupo. Vamos en este orden como está aquí, miren. Aquí tenemos el músculo. Este es el número 2 que se llama el extensor digital común. Así llama el músculo, extensor digital común. Aquí estamos revisando su parte carnosa. Vamos a subir un poquito la imagen para revisar cómo va su tendón. Extensor digital común. Aquí sí podemos ver, miren. Aquí está el tendón del músculo, ¿sí? Del músculo extensor digital común. Este músculo entonces tiene su origen en el epicóndilo lateral del húmero, ¿sí? Epicóndilo lateral del húmero. La inserción de este músculo es, como es digital, ¿sí? El término digital quiere decir que se va a insertar en los procesos extensores de la falange distal. Tenemos que nuevamente hacer un poquito de memoria cómo era la falange distal, la forma que tenía su cresta unguial, su proceso unguial y todas esas cosas. Entonces, en ese proceso, en esa apófisis extensora, se va a insertar los tendones de este músculo. De los dedos 2, ya habíamos dicho, de los dedos 2, 3, 4 y 5, que son los dedos funcionales del canino. Esa sería su inserción, entonces. Nuevamente, procesos extensores de la falange distal de los dedos 2, 3, 4 y 5. Bien, la acción extiende el carpo y también extiende la articulación de los dedos, ¿sí? Esa sería entonces la acción del músculo extensor digital común. Allá está lavada, esa está sucia, ponete, allá están lavadas las otras. Por favor, cerremos ese micrófono. Cerremos el micrófono, por favor. Lo utilizamos solamente cuando hayamos o cuando hayan ustedes que hacer alguna intervención, alguna consulta, alguna inquietud. ¿Sí? Mientras tanto, pues, mantengamos cerrados esos micrófonos. Esto que pasa en el aula virtual es igual a lo que pasa en el aula de clases. Lo mismo, cuando ustedes, los estudiantes, se ponen a hablar, se ponen a charlar, se ponen a revisar el chat, se ponen a hablar por celular, entonces es igual, mire, la distracción es la misma, ¿sí? Entonces, con 1, con 2, 3 estudiantes que se pongan a charlar, distraen el resto de estudiantes, distraen al docente, y eso entonces demora el transcurrir de la clase. La inervación es igual para este músculo, ¿sí? Para el extensor digital común. Inervación, nervio radial. Bueno.
El otro músculo que está relacionado con este grupo, subamos un poco, es el número 3. Aquí está. Todos esos son fácilmente identificables, ¿sí? Inclusive podemos pasar una pinza por aquí, una pinza anatómica para irlos como separando, identificando. Usted puede hacer el recorrido de todo su tendón. Esto ya está listo para que ustedes los vayan a revisar. El número 3 se llama el músculo extensor digital lateral, ¿sí? Extensor digital lateral. Vamos a ver si podemos continuar con su tendón del número 3. Miren, ¿sí? Ya es un poco más delgado. Ahí va, miren. Este es el... Entonces, ese músculo va a pasar por ese surco, que es el surco lateral, ¿sí? El surco lateral. Bueno. El origen epicóndilo lateral del húmero, ¿sí? Ese es el origen del músculo extensor digital lateral. La inserción también llega a las falanges distales. Aquí no podemos apreciar, mire, porque termina solamente ahí. Hasta ahí llegamos, ¿sí? Bueno, entonces la terminación, este es el tendón, ¿sí? Pero cuando ya pasan los metacarpos a este nivel, estos tendones, este tendón, digamos, no estos tendones, este tendón de este músculo se ramifica, ¿sí? Lo mismo hizo el tendón del músculo extensor digital común. A nivel de los metacarpianos, entonces, el tendón se ramifica para que llegue a los 4 dedos. Lo mismo ocurre con este músculo, con ese tendón. Aquí a nivel de los metacarpos, ya en la parte distal, el tendón de este músculo extensor digital lateral se ramifica y termina en los dedos 3, 4 y 5, que son los dedos más o menos que están en la parte lateral, ¿sí? Entonces, esa es la inserción. Falanges, se puede decir falanges distales de los dedos 3, 4 y 5. Bueno, la acción es igual. Extiende el carpo y también extiende la articulación de los dedos, ¿sí? Al contraerse ese músculo. Y la inervación es el nervio radial. Bueno, entonces, sigamos con ese grupito de músculos que están ahí. Bueno, ya revisamos el extensor carporadial, el extensor digital común, el extensor digital lateral. Ahora vamos con mire, con el número 4, ¿sí? Este es un músculo cráneo lateral que está en este sitio, pero que no es exactamente un músculo extensor del carpo, ¿sí? Es un músculo ya flexor. Entonces, el origen sí sigue siendo compartido. O sea, el origen del músculo ulnar lateral, así se llama, ¿sí? Ulnar lateral. El origen es el epicóndilo lateral del húmero. Epicóndilo lateral del húmero. La inserción en el quinto metacarpiano y en el hueso accesorio del carpo. Vamos a ver si logramos seguir su tendón. Quinto metacarpiano y en el hueso carpo accesorio. El hueso carpo accesorio es mire. Aquí está el hueso carpo accesorio. El quinto metacarpiano es aquí, mire. Justo digamos que es la terminación de su tendón, mire. ¿Sí? En cambio, los otros, como son los digitales, los tendones continúan hacia la parte distal. Bueno, entonces, esa es la inserción del ulnar lateral. Quinto metacarpiano y en el hueso carpo accesorio. La acción, que habíamos dicho, es flexionar la articulación del carpo. Flexiona la articulación del carpo. Pero su inervación está también a cargo del nervio radial. ¿Sí? Del nervio radial. Bueno, entonces estos son los músculos que son fácilmente visibles. O sea, los músculos superficiales del antebrazo. ¿Sí? Ahora vamos con otros dos músculos. ¿Sí? Con otros dos músculos que hacen parte también de este grupo. Veamos a ver aquí. Aquí hay uno. El número 5. Este es
Este es el músculo abductor largo del pulgar. Abductor largo del pulgar. Aquí está la parte carnosa de este músculo. ¿Sí? Entonces el origen ya no es en el epicóndilo. ¿Sí? El origen es en el tercio distal del radio. Desde ahí viene su origen. ¿Sí? Tercio distal del radio. Y la inserción de este músculo es en el metacarpo 1. ¿Sí? Ahí termina este músculo, en el metacarpo 1. ¿Sí? El nombre, la acción de este músculo es el nombre que hace, es un abductor. ¿Sí? Abductor, por acá, a ver, tengo aquí la mano, entonces hará esto. Esto es, normalmente debe estar así los dedos de mi mano, ¿sí? Eso estoy enfocando en la pantalla. Normalmente los dedos van a estar en esta posición, ¿sí? Esa es la posición normal. Al hacer esto, ¿sí? Entonces estoy haciendo una abducción del pulgar. Eso es una acción que cumple ese músculo. No es tan notoria como la estamos haciendo aquí en la pantalla con el humano, ¿sí? Entonces, posiblemente no va a tener esa función tan amplia como la estoy haciendo aquí, ¿sí? No he visto perros que muevan ese pulgar en esa forma, ¿sí? Pero esa es su acción, abducir el pulgar. Bien, ahí está ese músculo, es propio solamente para ese dedo pulgar, que ya sabemos que es un dedo que posiblemente en unos cuantos años dejará de ser ya funcional. Bueno, la inervación igual, el nervio radial. El nervio radial también inerva a ese músculo. Y uno que nos falta de este grupo, pero que necesitamos ya hacer algún tipo de cortes, ¿sí? Debemos de cortar posiblemente estos dos músculos, el extensor carporadial y el extensor digital común. Veamos si tenemos una imagen para ver cómo es el músculo supinador. Revisemos por acá. No es lo que estamos buscando. Queremos ver si hay el músculo supinador, entonces vamos con esta. A ver, creo que son estos, vamos un poquito. Estos son músculos craniolaterales. A ver, aquí está el C, es el radio. Entonces el músculo supinador, el 1, pero con todo aseguremos, ahí está, músculo supinador. Entonces, hay dos músculos que son craneales. El uno está en la parte lateral y el otro está en la parte medial. Estos dos músculos. El uno se llama el músculo supinador. ¿Sí? Supinador. El origen en el epicóndilo lateral del húmero y la inserción en el tercio proximal del radio. Entonces son músculos cortos. ¿Sí? No son músculos que van a ir ni al carpo ni menos a los dedos. ¿Sí? Solamente van a estar conectados desde el epicóndilo lateral hasta el tercio proximal del radio. El nombre lo dice, estos son músculos supinadores, o sea que la acción de este músculo supinador es producir rotación lateral de la mano. ¿Sí? Eso será lo que en últimas van a hacer. Ya sabemos que aquí hay una articulación trocoidea entre el radio y la ulna. Entonces, aquí están los dos músculos que van a hacer la acción contraria. Esta es una rotación lateral y el pronador redondo, entonces, hará una rotación lateral, perdón, medial. ¿Sí? O sea, lo que hemos visto, que no es fácil, que hemos visto nuevamente no es fácil hacerla esa acción en el canino, pero sí en el gato, ¿sí? El gato tiene esa particularidad de hacer esta rotación. El perrito casi no alcanza a hacer esto, ¿sí? Entonces ahí estamos. Normalmente la mano está ahí, ¿sí? Pero entonces puede hacer este giro hacia arriba, que es una rotación lateral, que se llama supinación, y hacia la parte medial, como está mi mano, entonces hará
esa rotación medial, y la realiza ya ese otro músculo, que es el músculo pronador. Entonces, esas dos acciones son importantes también identificarlas, no tanto en el perro como sí en el gato. Cuando usted mira al gato que se sienta, que se echa, por ejemplo, entonces fácilmente a ellos les podemos mirar cómo hace su movimiento de pronación y de supinación. Medial es supinación, perdón, medial es pronación y lateral es supinación. La inervación de este músculo también es el nervio radial. ¿Sí? Ese es el recorrido. Entonces, esos son los músculos craniolaterales del antebrazo, ese grupo de músculos. Ahora vamos a ver los músculos caudomediales. Los músculos caudomediales del antebrazo. Entonces vamos a ver la última imagen tal vez que había aquí, que es esta. Miremos a ver. Mire aquí ya estamos con la tróclea y capítulo, ¿sí? Del húmero. Aquí ya hemos cortado la cápsula articular. Entonces aquí vamos ya mirando las superficies articulares de esta articulación, de la articulación del codo. ¿Qué más aquí podemos mirar? Capítulo. Esta es, a ver, aquí es el radio. Aquí tenemos el proceso ancóneo. Aquí está el foramen supratroclear. Mire de bien que se mira esto. Bajemos un poco. Otra vez, mire, aparecen los dos músculos, ¿sí? Los dos músculos. El músculo supinador, que es el número 1, y el músculo pronador redondo, que es el número 2. Casi muy parecida a la imagen anterior. Bajemos un poco más. Hasta ahí llega. Bueno. Entonces, revisemos ahora los músculos caudomediales. Entonces, el grupo medial. Entonces, vamos con esto. Aquí los del brazo. Músculo bíceps, la porción medial, la porción larga, el músculo tensor de la fascia del antebrazo. Esos músculos deben estar ya identificados, no tanto conocerlos, sino más que todo es conocer su origen, su inserción, su acción. Aquí le estamos haciendo un recorrido a este grupo de músculos, que son los músculos caudomediales. Esta es una vista caudomedial. Veamos hasta dónde va. Bueno, no tenemos... Para identificar estos músculos es importante también hacerle el recorrido a todo el músculo, ¿sí? O sea, a la parte carnosa, pero también a la parte tendinosa. Aquí hace referencia a la parte carnosa, pero no vemos la parte tendinosa. Bueno, a ver, subamos un poquito para ver cómo está la nomenclatura. Ahí tal vez. Bueno, el 6 entonces el pronador redondo. El 7 es el músculo flexor carporadial. El 8 es el músculo flexor digital profundo. El 9 es el músculo flexor digital superficial. Y el 10 es el músculo carpo ulnar. ¿Sí? Músculo flexor carpo ulnar. Bueno. Esos son los músculos entonces que tenemos en la parte medial y caudal del antebrazo. Nuevamente, el músculo pronador redondo, ¿sí? El que lo acabamos de ver, que estaba del otro lado con el supinador. Luego viene el número 7, que es el músculo flexor carporadial. Flexor carporadial. Luego viene el número 8, que es el flexor digital profundo. Luego viene el número 9, que es el músculo flexor digital superficial. Y el último, que es el número 10, que es el músculo flexor
carpo ulnar. Entonces casi que toman muy parecidos los nombres a los músculos craniolaterales, ¿sí? Con la diferencia de que aquí son flexores y del otro lado eran extensores. Entonces no hay posibilidad de equivocaciones. Son músculos completamente diferentes. Bueno, entonces vamos con el primero, que es el músculo pronador redondo. El número 6. Ese es el músculo pronador redondo. Vamos a la letra A. La letra A es el epicóndilo medial del húmero, que era el más prominente, que era el de los dos epicóndilos, lateral y medial, pues el medial habíamos visto ya en osteología que era el más prominente. Entonces ahí está la letra A. Entonces vamos a hacer el recorrido a ver dónde termina el pronador redondo. Ahí no se le mira. Ya habíamos dicho que son músculos cortos, ¿sí? Bueno, entonces el origen, igual epicóndilo medial del húmero. Estamos describiendo solamente el músculo pronador redondo. La inserción en el borde medial del radio. ¿Sí? Ahí termina, en el borde medial del radio. Bueno, la acción es un músculo pronador. Entonces quiere decir que la mano mira hacia el suelo, ¿sí? A la parte medial, digamos. ¿Sí? La parte medial. Ahí sería fácil, mira, entender esto, ¿sí? Ahí estaríamos en pronación y ahí estaríamos en supinación. En los humanos no es complicado hacer ese ejercicio. Esto lo podemos llevar a los caninos y entonces ahí estamos mirando hacia el suelo. Quiere decir que la mano mira hacia el suelo, o sea que estaría apoyándola, ¿sí? Entonces esa es la pronación. Lo contrario, pues ya habíamos dicho que la rotación lateral es la supinación. La inervación, el nervio mediano, ¿sí? El nervio mediano. Es otra rama del plexo braquial. Ese es el músculo, entonces, pronador redondo. Aquí a veces, cuando uno no tiene mucha experiencia y hace la punción para la vena cefálica, entonces, hay un músculo que se llama el músculo braquioradial, no todos los perros lo tienen, ¿sí? Ya lo vamos a revisar en las disecciones, a ver. Este músculo es un músculo también de este grupo craniolateral, pero que generalmente no describe a veces el autor. Puede a veces confundirnos con la vena, ¿sí? Pero no se les olvide que para cuando vamos a trabajar en las venas, es importante hacer el torniquete aquí, mire. ¿Sí? Aquí tenemos que poner el torniquete sobre el olecrano. Entonces pasamos un elástico, ¿sí? Un elástico que le va a dar la vuelta a esta parte, o sea, la parte distal del húmero. Entonces le da la vuelta a este grupo de músculos. Colocamos una pincita hemostática aquí, o le puede usted hacer un nudo también. Puede hacerle un nudo aquí a su elástico. Entonces, inmediatamente el flujo de sangre que lleva la vena hacia el corazón se va a detener, ¿sí? No permite el flujo de ese torniquete. Entonces, ahí sí, fácilmente, entonces usted puede aquí en este borde, en el borde craneal, puede palpar fácilmente la vena. No es tan fácil como parece. En perritos que son obesos, que son gorditos, o que tienen la piel con algún problema, ¿qué más puede pasar ahí? Que no tengan una buena, digamos, una buena circulación, que estén posiblemente entrando en shock, ya la frecuencia cardíaca está alterada, entonces no es fácil a veces, ¿sí? No es fácil, pero hay que hacerlo, de todas formas tenemos que hacerlo. Canalizar la vena cefálica. Entonces puede usted perforar el músculo, puede usted a veces perforar el braquioradial o también puede perforar el músculo ¿qué? El músculo extensor carporadial, puede perforar incluso la arteria, ¿sí? Porque junto con este paquetico aquí pasa la arteria braquial superficial, pasa el nervio también, la rama superficial del nervio radial,
¿sí? Entonces es un paquete el que pasa aquí. No es solamente la vena cefálica, no es un paquetico. Entonces puede picar cualquiera de esas estructuras. Y como son nervios sensibles, entonces va a molestar, ¿sí? Entonces intente no hacerlo varias veces, porque recuerde que esta vena está con el torniquete, o sea que la circulación está impidiendo subir. Entonces se nos va a llenar de sangre y usted pica una, pica dos veces, a veces se desespera y pierde la paciencia. Entonces recuerde que usted al perforar esa vena o la arteria, aquí se le va a formar un hematoma, ¿sí? Se le forma un hematoma, entonces se engurece toda esta área se dilata, porque está ya la vena, la sangre ya ha salido de la vena. Entonces no puede volver a insistir aquí en este sitio, ¿sí? Porque ya esto está edematizado, está traumatizado. Entonces tiene que ir a la otra extremidad, ¿sí? A la extremidad anterior. Si está haciendo en la derecha, pues del otro lado, en la izquierda. Bueno, ya hablaremos de eso más adelante. Entonces, ese es el músculo pronador de dónde. Ahora vamos con el otro músculo, el flexor carporadial, el número 7. Bueno, como ya conocemos la parte carnosa, mire, este es mucho más voluminoso, es más, el músculo en sí es mucho más voluminoso que el anterior. Entonces, el número 7 es el músculo flexor carporadial, ¿sí? Flexor carporadial o flexor radial del carpo. Bueno, el origen, igual, mire, en el epicóndilo medial del húmero. ¿Sí? Ese es su origen. La inserción es en el segundo y en el tercer metacarpiano. Vamos a ver otra imagen, a ver si logramos ver los tendones. Estamos en el grupo medial, entonces vamos aquí. Está mejor, mire, esta imagen. Está mucho más fácil de entenderla. ¿Sí? Mire aquí cómo es. Entonces aquí, para este grupo de músculos, recuerde que ya no tienen el recorrido por el radio, por esos surcos, ¿sí? Entonces los tres músculos que pasaron por ahí, por esos surcos del radio, es el extensor carporadial, el extensor digital común y el extensor digital lateral. Esos fueron los tendones de esos tres músculos que pasaron por esos surcos del radio. En cambio, los flexores ya no, miren, ¿sí? Ya no tienen esos surcos, pero sí también tienen estos tejidos, que aparte de ser la cápsula articular, aquí también hay unos retináculos, ¿sí? Así se llaman. Esos retináculos son los que van a colaborar en que los tendones se mantengan en su sitio, ¿sí? Los tendones no pueden ir haciendo este giro, no pueden hacerlo. Bueno, entonces si subimos un poquito más la imagen, recordemos nuevamente, el número 1 es el músculo pronador redondo, ¿sí? El número 2 es el que estamos viendo ahorita, que es el músculo extensor, el músculo flexor carporadial. Entonces aquí ya podemos ver el recorrido de su tendón. El número 2. Aquí se nos pierde, pero llega acá. Entonces la inserción de este músculo es en los metacarpianos segundo y tercero, ¿sí? Metacarpiano segundo y tercero. Ahí se va a insertar. La acción es la de flexionar la articulación del carpo. Flexiona la articulación del carpo. Y la inervación también es el nervio mediano. Mire, aquí tenemos el primer dedo, ¿sí? El primer dedo. Por aquí vemos el tendón, mire, de este músculo, que es el músculo abductor largo del pulgar. De la parte cráneo-lateral habíamos visto la porción carnosa de este músculo, pero de la parte medial solamente ya miramos es cómo termina su tendón en el metacarpiano 1. El recorrido que le estoy haciendo con la flecha. Y este es el dedo 1. Aquí está la falange proximal, aquí está la falange distal y este es el metacarpiano 1. Bueno.
Sigamos entonces con este grupito de músculos. Entonces vamos con el número 3. ¿Sí? Bueno, el número 3. Este es el músculo flexor digital común. ¿Sí? El músculo flexor digital puede mejor llamarse flexor digital profundo. ¿Sí? Mejor flexor digital profundo. Bueno, aquí solo alcanzamos a ver una porción de este músculo, del flexor digital profundo. Este músculo flexor digital profundo tiene 3 porciones. Como habíamos visto en los del cuello, como habíamos visto en los del brazo, también este músculo tiene 3 porciones. ¿Sí? Una porción que es radial, la otra porción que es humeral y la otra porción que es ulnar. ¿Sí? Entonces son porciones diferentes. Entonces, la porción humeral, la porción radial y la más voluminosa siempre es la porción humeral. Vamos aquí a ver. Entonces dice flexor digital profundo, porción humeral. ¿Sí? Ahí dice en la parte de la teoría. Esta es la porción humeral. Quiere decir que para usted mirar las otras 2 porciones tiene que necesariamente hacer un desplazamiento de los otros músculos. ¿Sí? Sobre todo del músculo flexor digital superficial. Entonces habrá que cortar algunas de esas porciones de esos músculos para que puedan visualizar las 3 porciones. Bueno, entonces, esta es la porción humeral. La porción radial la más pequeña. ¿Sí? Y la porción ulnar, pues, será la más larga. El origen, entonces, la porción humeral en el epicóndilo medial del húmero. ¿Sí? Como son 3 porciones, cada porción va a tener un origen diferente. ¿Sí? Entonces, la porción humeral, que es la más voluminosa, tiene su origen en el epicóndilo medial del húmero. La porción ulnar está en la parte proximal de la ulna. ¿Sí? En la parte proximal de la ulna. Y la porción radial, entonces, también en la parte proximal del radio. ¿Sí? En la parte proximal del radio. Esos serán sus orígenes diferentes de cada una de las porciones. La inserción sí es la misma. La inserción sí es en las falanges distales de cada uno de los dedos funcionales. Falanges distales. Entonces ya irán al proceso flexor de la falange distal de los dedos 2, 3, 4 y 5. Entonces, bajemos un poquito más a ver si se puede observar eso. Pues no es muy visible. Acá en la parte caudal sí vemos algo de los tendones. ¿Sí? Sí se alcanza a ver algo. Cuando usted hace esta disección, entonces, estos tendones son los que le van a orientar para ver si es el músculo flexor digital profundo o es el músculo flexor digital superficial. Bien. Bueno, entonces, a ver, ya está el flexor digital profundo. Ahora vamos a ver con el flexor digital superficial. Vamos a ver en la gráfica. Subamos un poco más. Y es el número 5. El número 5. Una pregunta. ¿Sí? ¿Qué cosa? ¿Y la ulna dónde se hace el origen? La porción ulnar en la parte proximal de la ulna. La porción Gracias. humeral en el epicóndilo medial del húmero. Y la porción radial en el tercio proximal del radio. Ahí se van a originar esto. Aquí subamos un poquito a ver. No se alcanza a ver si no. ¿Sí? ¿Y la inervación de este músculo cuál es? Ah, nos faltó la inervación, ¿verdad? ¿No? Nos faltó la inervación. El nervio mediano. ¿Sí? A este grupo de músculos, entonces, llega el nervio mediano y el nervio ulnar. ¿Sí? De los que hemos revisado hasta ahorita, o sea, el pronador redondo, el flexor carporadial y el flexor digital profundo, va el nervio mediano. ¿Sí? Otra rama del plexo braquial. Bueno, entonces, a ver, ¿qué más era?
estábamos en el flexor digital superficial. Entonces, este músculo también presenta dos porciones, ¿sí? El músculo flexor digital superficial. Una porción que es superficial y la otra porción que es la porción profunda. Bueno, aquí podemos ver solamente esta, que es la porción superficial, digamos, del músculo flexor digital superficial. El número 5 es el músculo flexor digital superficial. Bueno, bajemos un poquito más. Mira, ahí está. Y aquí está su tendón. Mira. Aquí sí podemos ver claramente el tendón del músculo flexor digital superficial. Ventral a este tendón estará el tendón del músculo flexor digital profundo. Bueno. Subamos un poquito la imagen. Y entonces miraremos el origen. El epicóndilo medial del húmero. ¿Sí? El origen de este músculo, aquí y nuevamente. Este es el músculo flexor digital superficial. El origen, el flexor de este músculo es el epicóndilo medial del húmero. La inserción, igual, miren, en las falanges distales, en las falanges medias y distales, de los dedos 2, 3, 4 y 5. ¿Sí? También llega hasta ahí. Falanges medias y también las falanges distales. De los dedos 2, 3, 4 y 5. La acción flexiona el carpo y también flexiona la articulación de los dedos. Esa es la acción de este músculo, del flexor digital superficial. Flexionar el carpo y también flexionar la articulación de los dedos. La inervación es el nervio mediano. ¿Sí? Nervio mediano. Bueno, entonces, aquí también se los puede observar fácilmente. El que es un poquito complicado es este músculo, ¿sí? El músculo flexor digital profundo por sus porciones. Bien. ¿Cuál más nos faltaría? Nos faltaría el 6, que es el flexor carpo ulnar. Vemos al flexor carpo ulnar. Este músculo está en la parte caudal. En la parte caudal del antebrazo. ¿Sí? Bueno, veamos a ver cómo es su recorrido. Este también tiene dos porciones. ¿Sí? Tiene una porción ulnar y tiene una porción humeral. ¿Sí? Aquí podemos ver este músculo. Vamos a ver si esta es la porción ulnar. Busquemos otra imagen a ver si podemos verlo mejor a este músculo. Entonces, dos porciones. A ver, bajemos. No alcanzamos a ver. Los huesos metacarpianos, ¿sí? Que están en esta parte. Entre los huesos metacarpianos también hay un músculos que se llaman interóseos. ¿Sí? De una vez, aprovechando que tenemos esta imagen. Son los músculos umbricales o músculos de la mano y se llaman también músculos interóseos, que están generalmente en medio y en la parte caudal de los huesos metacarpianos. Bueno, vamos con otra imagen a ver si nos permite ver el músculo flexor carpo ulnar con sus dos porciones. Bueno, esta es la parte caudal del antebrazo. Entonces aquí se lo puede ver fácilmente. ¿Sí? La porción ulnar del músculo flexor carpo ulnar. Aquí tenemos el olecrano. Bueno, esos son como los puntos de referencia. Bajemos un poco más la imagen. Ahí está, mira, su tendón. Quisiéramos ver la otra porción, a ver si se la mira aquí la otra porción, o sea, la porción humeral, ¿sí? Que generalmente es la más voluminosa.
flexor carpo ulnar, la 1, ¿sí? Y el flexor carpo cubital, la porción ulnar, la número 2. ¿Sí? Bueno, a ver, entendamos un poquito esa parte. Subamos nuevamente. La 1 es la porción ulnar. A ver, ¿sí? No. La número 2 es la por sí. La número 2 es la porción ulnar y la número 1 es la porción humeral. ¿Sí? Ahí está, entonces. La porción ulnar tendrá su origen en el olecrano, ¿sí? Ahí va a tener el origen. Y la porción humeral de este músculo, del flexor carpo ulnar, tiene su origen en el epicóndilo medial del húmero. ¿Sí? O sea, esos nombres de las porciones derivan es de los huesos de donde salen, ¿sí? De donde tienen su origen. Bueno, entonces, aquí está. Digamos que la porción ulnar es la más delgada, ¿sí? Es la más caudal, pero también es la más delgada. Y la porción humeral es la porción más voluminosa de este músculo. Bajemos nuevamente un poco más para ver. Ahí está, mire. Para ver cómo está su tendón, no se lo mira muy bien. Pero aquí está. Todo, veamos a ver si es la 2. Es la misma, veamos, a ver aquí. No habla de los tendones. No. Bueno, entonces ese es el músculo flexor carpo ulnar. Y veamos ahora, ya está el origen, la inserción. ¿Sí? La inserción de este músculo. Es en el hueso accesorio del carpo. En el hueso accesorio del carpo. Bajemos un poco más. El hueso accesorio del carpo estará aquí. La letra D. La letra D es el hueso accesorio del carpo. Sí, ahí también se había insertado otro músculo de los extensores. En el hueso carpo accesorio. La acción de este músculo es la de flexionar la articulación del carpo. Flexionar la articulación del carpo. Y la inervación es el nervio ulnar. ¿Sí? Nervio ulnar. Ese es el encargado de la inervación de este músculo. Bueno, entonces, ¿qué más? Una imagen creo que está pendiente. Aquí nuevamente la articulación del codo, la parte lateral parece que fuera. Bajemos un poquito más para ver. Sí, ahí está, mire. Aquí nos aparece otro músculo, ¿sí? Este es el músculo pronador cuadrado. O sea, este músculo está entre los cuerpos de los cuerpos de los dos huesos, del radio y de la ulna. Ahí va a estar este músculo pronador cuadrado. Simplemente lo podemos ver, no se lo alcanza a apreciar muy bien cómo es la extensión. Busquemos otra imagen, a ver. Aquí se lo ve en esta imagen. Lo vemos mejor. ¿Sí? Al músculo pronador cuadrado. El otro era pronador redondo. Este es el músculo pronador cuadrado. Bueno, veamos a ver. Nos faltaba ver una imagen. Uy, se nos fue el atlas. Creo que nos faltaba ver una imagen del grupo medial. Del antebrazo. Aquí tal vez.
Tal vez se lo puede mirar en esta parte. Mire todos los músculos que tendríamos que cortarlos, despejarlos o desplazarlos para ver el músculo pronador cuadrado. Bien, entonces este músculo se extiende desde las porciones, dice, yuxtapuestas del radio y de la ulna, ¿sí? Ese sería su, digamos, su extensión, ¿sí? La acción de este músculo es la de producir pronación de la mano. Pronación de la mano. Y la inervación es el nervio mediano. Aquí está. Esta será la porción radial del músculo flexor digital profundo. Esta pequeña. Porción radial. Bueno. Bajemos un poquito más esta. Y listo. Entonces son... Y aquí nuevamente. Esta es una vista medial. Aquí está el dedo 1, o sea, el dedo pulgar. Aquí aparecen nuevamente los tendones de los músculos. Si estamos por la parte caudal, entonces los dos tendones que vamos a ver a nivel de los metacarpianos son los de los músculos flexor digital profundo y flexor digital superficial, que son los que van a llegar hasta los dedos, ¿sí? Hasta las articulaciones o hasta las falanges distales o medias. Bueno. Otra vez el hueso carpo accesorio siempre es un referente. Bien. No es fácil entender aquí los músculos, ¿sí? Cuando no tenemos, por decir, esta parte bien definida, la parte carnosa, pero este es el tendón del músculo flexor digital profundo, ¿sí? El recorrido de este tendón es muy diferente al del flexor digital superficial. Bueno. Si no, vamos a seccionarnos aquí en esta interrogante. ¿Pero qué número era? Creo que era el número 3. El número 3. El número 3 dice humeral del músculo flexor digital profundo. Posición humeral. Bien, entonces. Porción radial dice que es la número 2. A ver, veamos. La número 2, creo que era la delgadita, ya la habíamos dicho. Ya está. Esa es la porción radial del músculo flexor digital profundo. La otra es la humeral, que es la más voluminosa, que ya la habíamos visto en las otras disecciones. Es esta de aquí. Bueno, entonces eso sería en lo referente a los músculos craneolaterales y caudomediales del antebrazo. Bueno, hasta ahí entonces estaría. Regalen un minutico, por favor. ¿Sí? Dígame. Dígame, por favor. ¿Quién? Sí, cuénteme qué estaba. No está equivocado. Bueno, esto sería entonces lo que tenemos de músculos del miembro torácico. Revisemos unas imágenes de lo que es la inervación del miembro torácico. Bueno, volvemos esto, ya no necesitamos. Entonces vamos por acá, descargas. Vamos aquí.
Bueno, ahí vamos a ver una imagen que nos veamos esta. Bueno, yo creo que esta es una buena imagen. Con todo, pues vamos a ver. Bueno, entonces, ya habíamos visto muchas de las ramas del plexo braquial que van a inervar los músculos de la extremidad torácica. Esta es una imagen del sistema nervioso central y del sistema nervioso periférico. ¿Sí? El sistema nervioso central, entonces, nuevamente, encéfalo y médula espinal. Ese es el sistema nervioso central. El sistema nervioso periférico, entonces, son los nervios craneales, los 12 pares de nervios craneales y los 30 y pico de pares de nervios espinales. ¿Sí? Todos estos pues, blanquitos que vemos aquí, al aumentar la imagen, pues se nos distorsiona un poco. Entonces, todos estos son los nervios espinales. Aquí cervicales, por acá serán torácicos, por acá están los lumbares y aquí los sacros. Entonces, ¿cómo es que llega la inervación al miembro torácico? ¿Sí? Entonces, la inervación del miembro torácico, aquí hay algo interesante. ¿Qué es lo que se llama el plexo braquial? ¿Sí? ¿Y qué es entonces el plexo braquial? ¿Sí? Hay que definirlo. Entonces, el plexo braquial es una intercomunicación, ¿sí?, de ramas ventrales de los nervios espinales cervicales y de los primeros nervios espinales torácicos. Generalmente, el de los nervios espinales cervicales compromete la C6, la C7 y la C8, ¿sí?, que son más o menos las que están a este nivel. Quizás en otra imagen, a ver, podamos observarlos. Entonces, las ramas ventrales de los nervios espinales cervicales 6, 7 y 8 van a intervenir en la formación del plexo braquial. Y la primera, y a veces también la segunda, rama ventral de los nervios torácicos, ¿sí? Entonces estamos hablando C6, C7, C8, T1 y T2. Cambia un poco, ¿sí? En cuanto a los porcentajes, digamos que el 80% de los plexos braquiales de los perros, si usted haría un estudio, ¿sí?, o si usted haría una investigación de cómo se forman los plexos braquiales, entonces en los perros sacrificados en el municipio de Pasto, si usted quisiera hacer ese estudio, entonces de los cadáveres usted revisaría esto, ¿sí? Eso es fácil identificarlo, no es difícil, ¿sí? Entonces, el 80% va a dar que son de la C6 a la C8 y de la T1, ¿sí? Y luego ese otro porcentaje del 20%, que quedarían los 20 perritos de 100. Entonces, puede ser que esté comprometido un T2 también, o de pronto un C5, mire. Entonces, esas son las variaciones que existen en cuanto al plexo braquial en los caninos. Bueno, entonces aquí busquemos otra imagen, tal vez esa no es, pero sí nos ayudó para entender un poco lo que es. A ver, dejemos un poco aquí. Este tal vez. Montémosle un poquito. Ahí todavía se alcanza a leer. Entonces, nuevamente, hay dos plexos nerviosos importantes. Bueno, hay varios, pero de los dos importantes que hay, el uno es el plexo braquial, que va a inervar el miembro torácico, ¿sí? Y el otro es el plexo lumbosacro, que va a inervar el miembro pelviano, ¿sí? Entonces, por ahora nos compete esto, ¿sí? Esta es otra imagen, muy parecida a la anterior, pero para diferenciar un poquito tal vez de cómo es lo que se forma en este plexo braquial. Ahí están las ramas de la C6, de la C7, de la C8,
de la T1 y posiblemente de la T2 por acá. Bueno, y de ahí sí ya derivan los 11 o 12 nervios del plexo braquial, que ya los habíamos revisado. Bueno, busquemos más imágenes. A ver, aquí está. A ver, veamos, aumentémosle un poquito el este. Entonces, aquí están los nervios, miren. ¿Sí? Estas son las vértebras cervicales. Ya hemos dicho que por los forámenes intervertebrales van a salir las raíces, o perdón, las ramas dorsales y ventrales. ¿Sí? Estas serán las ramas dorsales, mire aquí, estas. Y estas serán las ramas ventrales de los nervios espinales cervicales. ¿Sí? Son 7 vértebras cervicales, pero ya hemos dicho que son 8 pares de nervios espinales cervicales. Bueno. Mire aquí, entonces, ¿cómo se forma el plexo? Aquí está la C6, la C7, la C8. ¿Sí? Y aquí estará la T1. Mire cómo llegan aquí. Esto es el plexo braquial. Todo esto de aquí. ¿Sí? Aquí hablan también del nervio frénico. Ya veremos más adelante qué pasa con ese nervio frénico. Pero por ahora nos interesa conocer lo del plexo braquial. ¿Sí? Yo creo que aquí está más fácil entender eso. Y de aquí, de esta parte, ya se derivan los 11 nervios. Aquí, ¿cuáles están? El axilar, el músculo cutáneo, el supraescapular, el subescapular, el torácico largo, el tóraco dorsal, el nervio musculocutáneo, el nervio mediano, el nervio ulnar, y ¿cuál nos faltaría? Creo que las ramas pectorales ya creo que las dije. Entonces, son aproximadamente el número de 10 a 11 las ramas del plexo braquial. Aquí no las tenemos, digamos, completas, pero sí las vamos a revisar en la disección. Bueno, yo creo que esas son las que tenemos. Y todo busquemos otra, a ver, aquí este también. Muy parecida a la anterior. Ahí está. Yo creo que es muy parecida. C6, C7, C8, T1. Ese es el 80% de cómo se forman los plexos braquiales. Entonces forma aquí esta interconexión. ¿Sí? Se cruzan estas fibras. Se cruzan las fibras. Del C6 se cruza con las del C7, se cruza con las del C8 y luego se cruzan con las del T1. Entonces aquí ya van saliendo los nervios, o sea, las ramas del plexo braquial. ¿Sí? Entonces por acá estará la ulnar, por acá estará el nervio mediano, por acá estará el nervio radial, por aquí estarán las ramas, estas son las de supraescapular, subescapular. Entonces dependiendo de la interconexión de estas ramas, entonces es lo que vienen a salir los nervios. ¿Sí? Eso es completamente organizado. De estas primeras que vemos aquí, de la C6, de la C7, entonces van a salir el supraescapular, el subescapular, el axilar. ¿Sí? Y luego va pasando esto. Entonces después vendrá el músculo cutáneo. Después vendrá el nervio ulnar. Después por acá vendrá el nervio radial. Después por acá vendrá el nervio mediano y el nervio ulnar. ¿Sí? Entonces este tiene un orden. Cuando usted revise el origen, por decir, del nervio supraescapular, entonces le va a decir el origen de ese nervio supraescapular será de la C6 y de la C7, así como lo está mirando aquí. Y así con todos los nervios, el origen del nervio radial, entonces, cuando usted vaya a revisar el origen, entonces será la C7 y la C8. ¿Sí? La unión de esta C7 y C8 va a formar el nervio radial. Inervación extrínsecos, intrínsecos, dice por aquí ubicación. No se alcanza a leer muy bien. Bueno. Esta es otra también interesante conocerla.
Bueno, no, desafortunadamente pues no se alcanza a leer nada, ¿sí? Ahí en esas letras. Pero estos colores, por ejemplo, que mira aquí, este lila, este azul, ¿sí? Entonces es una forma de representar también la inervación, mira, ¿sí? Este será el nervio radial. Cráneo, laterales. Esto que está por acá será la inervación caudal medial, entonces ahí estará comprometido el nervio mediano y el nervio ulnar. Igual por acá el nervio radial, mira, ¿sí? Entonces estas áreas son las que están como pintadas en colores, son las que van a corresponder a los nervios del plexo braquial. Entonces aquí es complicada las lesiones, mira, ¿sí? Las lesiones entre más proximales sea su origen, la lesión, el traumatismo o el accidente que usted pueda tener en una cirugía, entre más proximal va a ser más complicado, ¿sí? Por decir del nervio radial. Lesionar el nervio radial por acá, a este nivel, por los metacarpianos, entonces no será igual que lesionar el nervio radial acá, ¿sí? A nivel del brazo. Entonces, esas lesiones van a variar de acuerdo al daño en donde esté ocasionado el nervio. Si fuera aquí, mire, entonces va a lesionar todos estos músculos, o sea, los músculos que extienden el codo. Y por ende, pues como desde aquí ya está dañado el nervio, entonces estos músculos también van a perder su acción. Entonces, ¿qué hará el perrito? Va a tener posiblemente o extendida o flexionada la extremidad. Ya no la va a apoyar. Entonces, esos daños son los que provocan esos nervios. Aquí, a ver, veamos, a ver, bajemos un poquito más para ver si no hay más. Yo creo que esas son las imágenes que teníamos. Había otra, tal vez. Ahí mire una. Esto es lo que vamos a mirar en la disección, mire. ¿Sí? Todo eso hay, mire. No se vaya a preocupar. Todo eso está, mire. Aquí está el plexo braquial. Y aquí están todos los nervios del plexo braquial, mire. ¿Sí? Unos que sean fácilmente identificables, por ejemplo, esta. ¿Sí? La torácica lateral, la toracodorsal, estos nervios. ¿No? El nervio ulnar, mire aquí. ¿Sí? Ya los otros, las ramas pectorales, por acá, mire, también. Aquí están todos, mire, axilar, radial, torácico lateral, toracodorsal, subescapular. Aquí dice brachiocefálico, tal vez se dice. ¿Sí? Todas estas son las ramas del plexo braquial, las que hemos revisado ya. Ahora nos falta identificarlas, eso lo vamos a hacer en la disección. Bien. Y la otra parte es la irrigación. Nos faltaría la irrigación. Entonces, recuerda que el plexo braquial es par, ¿sí? O sea, que hay un plexo braquial para la extremidad torácica izquierda y habrá otro plexo braquial para la extremidad torácica derecha. Son pares los plexos braquiales. Bueno, entonces aquí miramos también, porque usted al desprender esa extremidad necesariamente tiene que cortar esa arteria. Si no, no puede desprender la extremidad. Si no corta eso es difícil. Nosotros trabajamos así siempre, con las extremidades separadas. Entonces vamos a cortar el plexo braquial, vamos a cortar la arteria axilar y vamos a cortar también la vena axilar. Esas son estructuras importantes que hay que necesariamente cortarlas, aparte de los músculos. Entonces aquí está, miren, toda la irrigación del miembro torácico. Y la primera rama de la arteria que va a inervar que va a irrigar, perdón, el miembro torácico es la arteria axilar. La arteria axilar, que es una continuación de la arteria subclavia. La subclavia está a este nivel. Cuando ya se sale
cuando ya sale de la cavidad torácica, la subclavia, entonces ya se toma otro nombre. Entonces aquí ya se llama la arteria axilar. Y esa es la encargada de la irrigación del miembro torácico, que irá cambiando de nombre de acuerdo al sitio donde estemos. Como estamos aquí en la axila, entonces ahí es corta, entonces era la arteria axilar. Luego va al brazo, entonces ya se llama la arteria braquial. ¿Sí? Va cambiando de nombres. Luego va al antebrazo, entonces aquí ya se llama la arteria mediana. Luego va a los dedos, entonces acá ya se llama las arterias digitales. ¿Sí? Entonces va, digamos, es la misma, pero a medida que va cambiando de sitio, entonces va tomando nombres también de acuerdo al sitio donde vaya a transcurrir o donde discurra o donde pase esa arteria. Entonces la arteria axilar, luego la arteria braquial, luego la arteria mediana y termina en las arterias digitales. También tenemos esos ahí en el anfiteatro. Yo creo que esta tal vez también es buena. Sino que está muy, muy pequeñita la imagen. No se alcanza a leer muy bien. Pero esta es la disección que usted debe hacer. Bueno, pues ya no tenemos el tiempo. ¿Sí? Pero esa es lo que tenemos que preparar. Si hay tiempo, pues lo haremos. La arteria axilar, mire aquí. Una rama importante de la arteria axilar es esta, mire. La arteria subescapular. Aquí se la alcanza a ver muy bien, mire. Justo voy a dejar ahí la flecha. Pero no es la única rama de la arteria axilar. La arteria axilar emite otras ramas importantes, la torácica lateral, la torácica, torácica lateral y la torácica larga. ¿Sí? Bueno. Luego ya desprende esta, que es la arteria subescapular. Esta también emite ramitas importantes. ¿Sí? De la subescapular, por ejemplo, la circunfleja humeral craneal. También es una rama importante. Luego de que emite esta ramita, la subescapular, ya se llama aquí la arteria mediana. Bien, todo esto es, braquial. Todo esto es la arteria braquial. Ya a nivel de la articulación del codo, ¿sí? Entonces, termina como arteria braquial y se llama ya arteria mediana. Ya a nivel de la articulación del carpo, entonces aquí la arteria mediana ya toma el nombre de arterias digitales. Digitales mediales, digitales palmares, digitales palmares y dorsales. Este es un buen gráfico y creo que en el libro lo tenemos. El libro tiene también este esquema de la irrigación. Bueno. ¿Cuál más hay? Otra imagen. Irrigación del miembro torácico. Hay que cortar la arteria axilar. Entonces aquí están. No son muchas, mire, las ramas de la arteria axilar. Torácica externa, torácica lateral. No era torácica larga, ahí me confundí. Es torácica externa y torácica lateral. Y por acá viene la arteria subescapular. Son grandes estas ramas, ¿sí? Fácilmente identificables. Y acá vienen las circunflejas. Y luego ya se llama braquial, mira, arteria braquial. Después de que emite esta subescapular, entonces ya toma otro nombre. Y se llama la arteria braquial. Aquí la braquial profunda, para los músculos tríceps. ¿Sí? Y se continúa como arteria braquial hasta llegar a la articulación del codo, que habíamos visto, y ahí van cambiando de nombres. Esto es lo interesante de la disección. Yo creo que esto es lo más interesante, ¿sí? Que nos lleva tiempo, claro.
Si no tenemos todavía destrezas, rompemos esto con frecuencia. Podemos romperla con frecuencia. En lo posible, estas ramitas principales hay que conservarlas. Bueno, entonces eso sería. Mire, de bien conservar esta disección. Y así es difícil tenerla. Mire. ¿Sí? Hay ciertas razas de perros pues, que son bien trabajados y tienen muy poquita grasa. ¿No? Tríceps porción larga, no se le olvide. Tríceps porción accesoria. Músculo braquial. Músculo redondo menor. Músculo infraespinoso. Supraespinoso. Redondo mayor. Bueno. Listo, entonces yo creo que con esto ya tenemos el material para desplazarnos al anfiteatro, primero a la universidad. Son las 8:35. La arteria, y aquí tenemos la arteria braquial, entonces también tendremos una vena braquial. Si aquí tenemos la arteria axilar, acá también tenemos la vena axilar. Entonces siempre van, digamos, pareadas. Pero para tratar de salir rápido de la sangre venosa, entonces tenemos otra vía, ¿sí? Que es la vena cefálica, de la que ya hemos hablado. Entonces, ese es el retorno venoso. No solamente es de las venas que están junto con las arterias, aquí también hay digamos, un auxilio, ¿sí? Para retornar más rápido esa sangre. Digamos, como un auxiliar. ¿Sí? Mire, llega y desemboca por acá en la vena cava craneal, que es donde está la mano. La vena cava craneal, entonces recoge sangre de la extremidad torácica, recoge sangre del cuello. Llega al atrio derecho. Eso ya veremos en la próxima disección, lo que es cavidad torácica y cavidad abdominal. ¿Hasta ahí alguna inquietud? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que quede por revisar? Profe, buenos días. Hola, buenos días. Yo le quería hablar sobre el horario, sino que verano. Por una parte,